Hola, somos Paula. Y Yeri, Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas que hemos llamado Culturas Libertad, en donde entrevistamos a personajes relevantes y en la que celebramos la llegada de la libertad a España y especialmente al mundo cultural de Tenerife hace ahora 50 años. hoy contamos con Margarita Rodríguez Espinosa, vicesecretaria del Instituto Estudios Hispánicos y jubilada de profesora de lengua castellana. Para empezar, vamos a introducir una pequeña pregunta, que es ¿qué fue para usted la dictadura? Bueno, de pequeña nada, es una gran pregunta. La dictadura fue nada más y nada menos que la etapa en la que nací. Yo nací 8 años después de terminar la guerra, en la que crecí, en la que estudié, en la que tuve mis hijos y en la que tuve mi primer trabajo. Y no fue una etapa agradable, aunque no eso quiere decir que tenga malos recuerdos de mi infancia y de mi juventud, porque nunca los hay, siempre hay resquicios. Pero cuando vuelvo a esa época, mi recuerdo es del Puerto de la Cruz, donde pasé esta etapa, tomado por Falange. Los mítines falangistas eran frecuentes, había una banda de tambores y trompetas de chicos vestidos de falangistas. Los chicos de la época se afiliaban a Falange para poder disfrutar en el Frente de Juventudes de unos campamentos estupendos que hacían y que los llevaban incluso hasta la península. Tanto los chicos como las chicas estuviéramos en el colegio que estuviéramos, teníamos que realizar una serie de enseñanzas en la Falange, nosotras las niñas en la sección femenina, donde estudiamos cosas tan peregrinas como economía doméstica, labores, política, por cierto, la política del régimen, y gimnasia se llamaba así. Eso lo teníamos que hacer en la sección femenina, a pesar de que mi colegio fue un colegio que sobrevivió a la guerra. Fue fundado por Agustín Espinosa, sus primos y sus hermanos, y un alcalde de esa época. Como les dije, sobrevivió a la guerra, pero luego, durante la dictadura, tuvo muchas dificultades. De hecho, fue desplazado y casi desaparecido por la creación de un instituto laboral vinculado a Falange, como no, y que era solo para niños. O sea, que las chicas, si no estudiaban en el colegio donde nosotros estábamos pasando aquellas penurias, no tenían ninguna posibilidad de estudiar. Y si tuviera que resumirlo en una palabra o una frase, la dictadura, ¿cómo sería? Pues la dictadura fue un periodo sobre todo de falta de libertades y de oscuridad. El Instituto de Estudios Hispánicos es un referente cultural para el Valle y para todo el norte de Tenerife. ¿Puedes contarnos cómo y cuándo se inicia su vinculación con ese instituto? Bueno, el instituto fue como un soplo de aire fresco en esta etapa de la dictadura. Se inauguró, se creó por el alcalde del Puerto de la Cruz y una serie de personas relevantes de la cultura del puerto, que la mayoría pasaban por problemas por ser personas de izquierda. Pues se creó en 1953. Yo era muy chiquita, pero en cuanto tuve una edad en que ya podía, pues qué sé yo, disfrutar de lo que se hacía allí, de conferencias, de exposiciones, de actividades de ese tipo, tuve la suerte de que una profesora nuestra del colegio era la secretaria del instituto. Y entonces, con sus alumnos, creó la primera, casi todos sus alumnos, había también niños y niñas que no eran, chicos y chicas que no eran, creó la primera sección de estudiantes del instituto, en los años 60, en el 65 concretamente. Y desde entonces estoy vinculada al instituto. Es verdad que hubo un tiempo en que me desvinculé porque por el trabajo y por mi familia no podía acudir tanto a las actividades, pero sí, en cuanto me jubilé, me volví a vincular y pertenezco a la Junta desde hace muchos años. He sido vicepresidenta de Actos Culturales y ahora vicesecretaria. Y de estar en ese instituto a pasar a profe de lengua castellana.
No, vamos a ver. Sí, yo pertenecí a la sección de estudiantes cuando era estudiante. Luego me licencié, estudié en la universidad, me licencié y empecé a trabajar en la enseñanza simultáneamente. Con la llegada de la democracia se intentó hacer borrón y cuenta nueva. Se prefirió pasar página y en muchos casos olvidar. Visto desde el presente, ¿crees que era lo más adecuado? Yo no soy partidaria de olvidar en el sentido de que ya una parte de, vamos, los vencedores tuvieron muchos años para ser reconocidos y para que se les valorara y se les hicieran monumentos y eso. Y yo creo que no, que la memoria histórica no la debemos obviar. La memoria histórica es necesaria porque hay una serie de personas que sin tener la culpa sufrieron persecución, sufrieron discriminación y, y lo pasaron muy mal. Y yo creo que sigue siendo momento de que se les reconozca su valor. ¿Crees que su desarrollo personal y profesional fue diferente por ser mujer en el franquismo? Por ser mujer, como a todas las mujeres durante el franquismo no pintábamos nada. Teníamos que tener permiso de nuestro marido o de nuestro padre, en el caso de que fuéramos solteras, para firmar cualquier cosa, hasta para recibir una beca. Recuerdo yo que tuve que ir con mi padre porque no me la daban a mí como mujer. Tuve más problemas como hija de represaliado político. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En el instituto en que empecé a trabajar, pues por no ir, por ejemplo, a una misa de José Antonio, a la que yo ni loco hubiera ido, ni estando en el instituto ni fuera del instituto, pues eso y los antecedentes familiares provocaron que al año siguiente no me contrataran. Al final no me contrataron, perdona, por influencia de compañeros que me apoyaron y tal, pues vinieron a buscarme para que siguiera en el instituto. Pero yo no volví al instituto, no quise volver y no he vuelto nunca a ese instituto. Hemos leído que su padre tuvo problemas con el franquismo. ¿Qué recuerdos tienes sobre ello? Pues mi padre era un simple empleado del ayuntamiento, era lo que se llamaba un escribiente, funcionario, era el equivalente a auxiliar administrativo, más o menos. Y bueno, pues durante el golpe de Franco, él era socialista, militante socialista, lo persiguieron, lo detuvieron, estuvo preso en Gando, que había una prisión allí, estuvo también en Paso Alto, pero donde pasó más tiempo fue en lo que se llaman las prisiones flotantes, que eran los barcos, los tenían allí detenidos como si fueran cárceles. Y estuvo a punto de ser uno de los desaparecidos en el viaje de Gando a Santa Cruz, donde atracó el barco donde estuvo él tanto tiempo. Pues lo que sí recuerdo es que mi padre, a mí directamente no, porque él contó esto sobre todo los primeros años a mis primos mayores y yo de mayor ya no era cuestión de estar ahondando la herida, pero sí le contaba a mis primos y yo escuchaba algo sobre las palizas que recibió, sobre las humillaciones, y esto lo seguimos notando en la discriminación y en el ninguneo que sufrimos todos los que no pensábamos o los que teníamos ideas contrarias a las del régimen, que no podíamos expresar de ninguna manera porque no había ninguna posibilidad. Cuando llegué a la universidad, sí, allí pues podía asistir a reuniones, pero eran ilegales. Cualquier tipo de subversión mínima era perseguida y muchos compañeros míos de universidad fueron fichados por la policía. Mi padre, por ejemplo, durante toda la dictadura y incluso durante la transición y la democracia, no pudo recuperar su trabajo y tuvo que llegar la amnistía para funcionarios de ayuntamiento del año 1977 para que consiguiera recuperar el puesto, y aún así no fue fácil, porque quedaba en el ayuntamiento gente
que eran herederos del régimen, que se la tenían jurada y que no querían que entrara, le perdieron la documentación, el expediente y le costó mucho entrar. Lo que le pasó a mi padre, le pasó, a lo mejor no llegaron a estar tanto tiempo en prisión, a muchos hermanos, primos de mi madre, que, bueno, un primo de mi madre lo conocen porque era Agustín Espinosa, el escritor. Agustín Espinosa, ya saben que murió como consecuencia del agravamiento de una enfermedad por las humillaciones y el expediente que le levantaron cuando el golpe de Estado. Se dice que por haber escrito la obra Crimen. El hecho es que lo expedientaron y le destituyeron de su cátedra. La recuperó legalmente cuando ya estaba muerto. Otros hermanos y primos suyos también fueron detenidos durante el golpe y les quitaron su trabajo. Uno de ellos no pudo recuperarlo, era telegrafista, fíjense ustedes, hasta muchos años después. Y también otro, su puesto de inspector de farmacia, tampoco, ese no lo recuperó nunca. Y por supuesto nunca le pagaron el dinero que tenían que haberle pagado durante ese tiempo, nunca recuperaron ni el dinero perdido, ni el sueldo perdido, ni el puesto de trabajo. Y cogiendo la idea de lo de su tío, el escritor de Agustín Espinosa, ¿lo conocí? ¿Tiene algún recuerdo sobre él? Conocí a todos los hermanos, menos a Agustín Espinosa, porque él murió el 39 y yo nací en el 47. Murió joven, murió con 42 años. Otro hermano suyo tampoco lo conocí, que fue un farmacéutico, pero no lo conocí porque yo era muy pequeñita y no sé si lo vi alguna vez, no me puedo acordar, pero a todos sus hermanos sí los conocí. ¿Recuerda dónde estaba y qué hizo cuando se anunció la muerte del dictador? Me acuerdo perfectamente, porque admito que fui una de las personas que contribuyó a que se acabara el champán en los súper. Fuimos a celebrarlo, lo celebramos en casa. Lo primero que hicimos fue brindar con un matrimonio mayor que vivía al lado de casa, que también sabíamos que era de izquierda y que estaban esperando ese momento. Franco se murió en su cama tranquilamente de una enfermedad, nadie lo mató y nada, pues fue un momento de esperanza, decir, bueno, aquí pueden empezar a pasar cosas buenas. ¿Nos puedes contar qué es lo más horrible que le pasó a un conocido familiar durante la dictadura o a ustedes mismos? Sí, lo más horrible pasó durante el golpe. Lo que te he contado de mi padre y de mis tíos. Durante la dictadura sí sabíamos de cosas que pasaban, de que desaparecidos no aparecían. Por ejemplo, el caso de Luis Rodríguez Figueroa, que se dice, arrojado al mar, nunca apareció su cuerpo. Oíamos decir estas cosas, pero personalmente, horrible, esa palabra no la puedo utilizar. ¿Se arrepiente de algo o hubieran hecho algo de otra manera en aquella época de la dictadura? Pues ojalá hubiera habido otra manera de hacer las cosas, pero no había ninguna posibilidad. Y yo creo que hice lo que pude, lo que buenamente se podía hacer. Nunca me callé en mis ideas y participé siempre en todos los movimientos de rechazo del régimen que pude, aunque fueran ilegales, y me arriesgara a detenciones. ¿Y qué fue lo más injusto para ti durante esa época? Lo más injusto era lo que les he dicho antes del desprecio de los que no eran adictos al régimen. Si tú querías, por ejemplo, conozco el caso de un maestro que quería conseguir traslado a otro lugar que fuera más cerca de su casa o lo que fuera, tenía que afiliarse a Falange. O sea, los que no estaban afiliados a Falange o los que no claramente fueran adictos al régimen tenían problemas, tenían dificultades, no tenían posibilidades de progresar en ningún caso. ¿Qué libro o película nos recomendaría que cuente de una manera más viva
y cercana a aquella época. Bueno, no les voy a hablar de la península de las casas vacías de Euclés, porque supongo que ya la conocen, pero un libro que estoy segura de que les podría gustar, porque narra ese periodo en La Palma, es Los Milagros Prohibidos, creo que se llamaba así, de Alexis Ravelo. Es una novela fantástica y muy cercana. Aunque no se cuenten las cosas de modo tan explícito, pero que retraten un poco cómo era aquella época, hay libros como uno de José Luis Santos, creo que se llama Tiempo de Silencio. Fue un libro que a mí me impactó y que creo en su momento fue muy, muy leído y que daba mucha idea de lo que pasaba entonces, de cómo era la situación. ¿Qué fue lo más loco que hizo durante la dictadura? Pues la verdad, Iris, que no tengo idea de haber hecho nada muy loco, porque tampoco tenía muchas posibilidades de hacer muchas locuras, a no ser que se considere locura meterte en, por ejemplo, en la época universitaria, en reuniones y en situaciones que fueran ilegales. Ustedes saben una cosa que estaba recordando el otro día, que estaba prohibida en el puerto, correr los cacharros. ¿Sabes eso de correr los cacharros? Sí. Bueno, pues eso estaba prohibido. Cualquier tipo de reunión en la calle se considera subversión. Entonces, recuerdo haber ido a parar al Jardín Botánico desde la Plaza del Charco con un grupo de niños y niñas corriendo el cacharro y un guardia en su moto detrás con una porra intentando disolvernos. Si eso se puede considerar locura, pero no recuerdo otra cosa que se le parezca. ¿Y qué le diría a un joven que por lo que sea cree que ahora se vive peor que cuando estaba Franco? Es decir, que se vivía mejor cuando estaba Franco. Es que no entiendo cómo, bueno, primero, no vivieron la época de Franco y vale, no pueden saberlo, pero tiene que ser falta de información, porque es absolutamente, yo es que creo que a nadie le gustaría volver a pasar por eso, donde no habían derechos, no había libertades, no había nada. Así que yo lo que les diría a esos jóvenes es que se informaran, que tampoco es tan difícil, hay fuentes, están los profesores y está gente que vivió la época y que les pueden contar. ¿Y por qué crees que es tan importante celebrar los 50 años de la llegada de la libertad a España y de la muerte del dictador Franco? Yo creo que es muy importante porque la llegada de la democracia mm, no puede pararse, no puede volver atrás. Eh, Me gusta mucho que esta conversación la tengamos con gente joven que no conoció épocas peores. Y yo creo que lo que tenemos que hacer los mayores es informarlos de cómo fue lo anterior, precisamente por eso, para que no idealicen, que no entiendo por qué, algo que pasó hace tiempo y que no es nada recomendable que vuelva a pasar. Mi reflexión sobre esto es que la educación, con la información con fuentes fiables, neutralicen la información falsa, los bulos que hay sobre de que en otra época se vivía mejor, sobre todo en la época de Franco, que les aseguro que en absoluto. Una manera de que intervenga la educación en esto es desarrollar el espíritu crítico de los jóvenes, que creo que se hace en los institutos, por lo menos se hacía cuando yo daba clase, para que puedan analizar y considerar lo que es más conveniente. Y con esto acabamos. Le damos las gracias a Margarita por contar sus experiencias con nosotros, que ha sido muy enriquecedor. Y también queremos animarlos de que vean más entrevistas de otros entrevistados en el canal de Cultura en Libertad.